zona, alrededor de un 70%, son neuronas que además producen dopamina, pues el paciente empieza a tener fallos motores a nivel de la lentitud, se empieza a poner más lento, empieza a temblar más, empieza a ponerse más rígido, entre otros, ¿no? Pero yo digo, ¿hay algo que hace la persona para que esa situación se presente? ¿Hay algo que podemos evitar también o todavía no podemos? En el momento, digamos, no hay, se han intentado buscar distintos medios para prevenir la enfermedad. De hecho hay varios estudios en curso con respecto a eso, pero la realidad es que no hay en el momento un factor, digamos, específico para prevenir la enfermedad. Sí sabemos que hay ciertos factores de riesgo, ¿no? Uno de ellos es la edad. Es cierto que vemos esta enfermedad en pacientes en general mayores de 60 años, aunque curiosamente en los últimos años estamos empezando a ver casos en gente muy joven. No está muy claro por qué los estamos viendo en gente más joven. Parece ser que por un lado los estamos diagnosticando más, es decir, cada vez sabemos más de la enfermedad, pero también parece ser que los hábitos de la gente pues han influido y los hábitos tóxicos han influido en que la gente presente más la enfermedad. Doctor, una pregunta. Usted al comienzo de la entrevista decía que en la región Caribe se está dando mucho. ¿Hay algún factor, de pronto lo que usted decía, los hábitos, que marque una tendencia que lleva a esta enfermedad? Realmente no lo sabemos. De hecho, estamos planteando hacer un estudio con respecto a eso porque realmente lo que estamos viendo en la práctica clínica, no solo mi práctica personal, sino la práctica de muchos colegas, porque lo hemos comentado, es que es bastante frecuente, inclusive más frecuente que en otras zonas del país. Eso, digamos, nos plantea empezar a investigar por qué está ocurriendo esto, porque no lo tenemos claro. De hecho, si hablamos de hábitos alimenticios en los pacientes, probablemente la región Caribe tenga mejor hábitos que otras zonas del país. Pero no tenemos muy claro por qué está sucediendo esto. Lo que sí sabemos es que tenemos una alta incidencia y por tanto es muy importante que la gente esté concientizada de la enfermedad. Claro que sí. El doctor Juan Camilo Rodríguez a esta hora con nosotros aquí en el estudio, hablando sobre esta enfermedad, el de Parkinson. ¿Cómo uno puede identificar que está teniendo la enfermedad o que tiene esos síntomas en primera instancia, doctor? Sí, fíjense, un mensaje que me parece importante transmitir. Siempre cuando uno ve a un paciente temblar, siempre le dice, ¿no tendrá Parkinson? La realidad es que no todo temblor es Parkinson, pero si uno ve temblar a alguien, pues sí es importante que lo valore un especialista para saber qué tipo de temblor tiene y si realmente estamos ante un cuadro parkinsoniano o no. Pero cabe anotar que la enfermedad de Parkinson no solamente es temblor. La enfermedad de Parkinson también es sobre todo lentitud, rigidez, el paciente se queja también de dolor, inestabilidad a veces en la marcha, tiene alteraciones para caminar. Y es muy importante recalcar que la enfermedad de Parkinson no solamente tiene un componente motor, también tiene un componente no motor. Son pacientes que tienen una tendencia importante hacia la depresión, tienen una tendencia importante a tener algunas alteraciones cognitivas que no son, digamos, similares al Alzheimer, son diferentes al Alzheimer, porque la gente a veces con esos nombres raros que escucha piensa que Parkinson igual a Alzheimer. Eso es un mito realmente. El paciente con Parkinson no tiene un riesgo más alto que la población normal de tener Alzheimer. Para que ustedes sepan, mal de Parkinson en este momento lo tiene el ex candidato a Antanas Mockus, el ex senador Antanas Mockus, que tienen pero sus mentes están claras. Eso, con el conocimiento. Fíjate que eso es un punto fundamental, porque la gente pudiese pensar, con todo el caso de Antanas Mockus, que es un caso mediático, la gente podría pensar que el doctor Mockus tiene problemas cognitivos. De hecho, si ustedes se dan cuenta en los discursos que él emite, él puede que tenga dificultades motoras, pero en sus ideas está perfectamente coherente. Entonces, los pacientes con Parkinson frecuentemente tienen, digamos, un raciocinio completamente normal. Sin embargo, por las características de la enfermedad, que hablan lento, que a veces tienen dificultades, que uno los ve con movimientos raros, entonces pues uno tiene la tendencia a pensar que pudiesen tener un problema cognitivo, pero de hecho no lo tienen en el sentido de la memoria y el raciocinio. Sí lo tienen en otras cosas como el planeamiento de acciones u otro tipo de cosas, pero que se presentan tardíamente durante la enfermedad. ¿A cualquier persona, doctor, le puede dar Parkinson? Sí, de hecho sí, no hay ningún... Es cierto...